Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa, Juan Pedro Castellanos, director de Relaciones Institucionales de Del Vives. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Este año y muchísimas cosas. Hacía ya tiempo que no pasabas por aquí. Y como bien demuestra esta mesa, con muchas novedades. No solo novedades de títulos, que también, de proyectos de religión, que también, sino novedades de concepto, de estructura. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las nuevas líneas que estáis abordando desde Del Vives? Sí, siguiendo un poquito el tono de respuesta que llevamos ya desde hace unos años trabajando en Del Vives, respecto a la nueva evangelización, la forma de presentar lo religioso, el tema de los valores, etcétera, pues yo creo que vamos creciendo según vamos demandando, vamos detectando ciertas necesidades. Por ejemplo, una de las nuevas líneas que ya consolida y que se hace más adaptable al público infantil juvenil, que nace de CAF, que es la literatura que ya conocéis, literatura de ensayo para adultos, el tema de lo religioso, es ahora un nuevo sello que es Laude. Y Laude responde también a un tipo de lector de lo religioso, que en muchos casos no tiene esa formación religiosa, pero que hemos detectado por centros, por colegios fundamentalmente, que hacía falta dar buena calidad, buena literatura, ¿no? El caso de Kamishibai, que es una de las apuestas que abre este proyecto en clave. Exactamente, ¿no? Kamishibai, que es una pocholada, es una forma de contar cuentos, teatros de papel. Que Setelegua pues nos ha ayudado a formalizar y a estructurarlo. Pues va pasando las láminas una a una, ¿no? Es trilingüe, además, quiero decir que facilita, pues yo creo que recuperar ese lenguaje icónico, el lenguaje narrativo, ¿no? Simbólico que tiene nuestra religión, ¿no? Luego también la potencia con SED, con la ONG nuestra Marista, para trabajar y abordar el mundo de África en este caso. Sacaremos también América. Tenéis aquí un libro que es Palabras de África, es una auténtica gozada. Una joya, sí. Un libro de, no sé si decir de cuentos, de historias. Exacto, sí. Con un toque muy para niños, pero yo he leído alguno y la verdad, unas enseñanzas muy interesantes y muy claras. Y que los beneficios van a obras sociales y caritativas de sede en África. De hecho, un ejemplo puntual y concreto, ¿no?, que ya aprobó el Consejo de Administración, fue destinar pues el 0,7% de todos los libros, y en este caso el de Palabras de África, el 40% de cada una de las ventas, a la creación que ya está en marcha, ya está funcionando en Ghana, el primer colegio del Vives, con nombre del Vives, que abre también y posibilita pues a la cooperación, a que los trabajadores puedan desplazarse y tener experiencias de misión, ¿no? Vamos a seguir hablando de todo esto, pero quiero que se den cuenta que no estamos hablando de un grupo que se dedica a fabricar industrialmente libros, muy buenos o muy malos, para venderlos, sino que estamos hablando de una propuesta de evangelización con todo lo que ello engloba. La educación, evidentemente, la formación religiosa, la formación en valores, la solidaridad, el diálogo fe-cultura y la apertura visual y audiovisualmente, que también hablaremos de ello, a todos los desafíos, a todas las posibilidades que este mundo de las comunicaciones sociales nos ofrece. Muy franciscano todo esto, de estar en las periferias y de intentar utilizar las herramientas que nos ofrece el mundo para estar dentro del mundo hablando de cosas que también interesan al mundo, porque la religión está dentro, no es un apartado fuera de cualquier cosa, algo extraño a la humanidad. Un tema que nos preocupa mucho no es el tema de la formación en valores, ¿no? Ya hace unos años con Adela Cortina pusimos en marcha todo lo que es un proyecto de infantil a secundaria para trabajar el mundo de los valores desde la filosofía para niños de Lickman, ¿no? Entonces fue, pues yo creo que un lujo, ¿no?, poder trabajar con un equipo muy fuerte de la Universidad de Valencia, que curiosamente en 2 meses vamos a celebrar el 21 Congreso Internacional de Filosofía para Niños, en la cual lógicamente vamos a estar apoyando y respaldando, y eso también nos ha dado juego a acercarnos al mundo religioso, pero también partiendo de la base, ¿no?, que es la formación y la creación de materiales que ayuden, porque es lo que sabemos hacer, editar, este proyecto, ¿no?, Más que Cuentos. El proyecto Más que Cuentos. Lecturas para crecer. Exacto. Y luego también una cosa muy curiosa que nos llegó hace unos meses, una productora de cine se puso en contacto con nosotros porque tenía un proyecto de lanzar al mundo comercial, pero desde el ámbito de lo educativo, una película que curiosamente ha sido nominada y que ya está en la a los Goya, ¿no? A los Goya, exactamente, que es la de El extraordinario viaje de Lucius Dunn,
que no deja de abordar el mundo de los derechos humanos, el derecho de la infancia, pero en una visión pues del séptimo arte. Es una ¿no? historia muy curiosa, la preciosa, de es preciosa. Es el científico loco que va descubriendo, van detectando, van buscando el elixir de la felicidad, que no deja de ser que poner en práctica un poco los derechos. Una búsqueda muy humana que desde Grecia a nuestros días viene apareciendo constantemente en la literatura y en la filosofía de todos los movimientos culturales de la humanidad, en Occidente y en Oriente. Nos decía, fíjate, como un dato curioso, ¿no? Cuando estuvimos preparando ahora la promoción, no más, bueno, lógicamente en el cine ellos se encargan, ¿no? Que son los que saben, nosotros al sacar el libro y potenciarlo en varios idiomas, pues también ha dado un juego, ¿no? Ahora un poquito la idea es llegar a todos los centros escolares de España, y entonces hay una distribuidora audiovisual que se dedica durante años a apoyar este tipo de proyectos. Decía, la primera vez que nos ponemos de acuerdo el sector de la literatura, ¿no? Lo que son las editoriales, con el mundo audiovisual, ¿no? Entonces yo creo que al final, cuando hay un fin común, que es en este caso dar a conocer la apuesta a través del cine o de la literatura de derechos humanos, pues mereció la pena, ¿no? Incluso como detalle anecdótico, pero que yo creo que también es precioso, la canción original está hecha por Bebe, un grupo de cantantes, ¿no? Que yo creo de mucho nivel, que gratuitamente han apostado desde el principio por la apuesta, y al final, pues nada, agradecidos por todo. Pues estáis encontrando con menos reticencias a la hora de presentar desde la fe determinados valores que son muy humanos, democráticos, que están en la Declaración de Derechos de Naciones Unidas, pero que hasta hace poco tiempo como que chocaba la visión desde la Iglesia a una visión más secular, y sin embargo ahora parece que, o al menos esto es un ejemplo de que, vosotros ya hay bastantes años trabajando por ello, pero de que parece que cada vez es más posible que ese diálogo, ese trabajo en común entre mundos que no deberían ser tan distintos, el mundo secular y el mundo religioso, que al final estamos hablando de una serie de valores que nosotros desde el Evangelio le aportamos no sé si el plus o el valor de la fe, pero que la fe está añadida en valores como la solidaridad, la búsqueda de la felicidad, el trabajo en común, el compañerismo. ¿Os está resultando menos complicado ahora? Yo creo que la complejidad radica fundamentalmente en si te colocas en un lado, te colocas en otro. Es decir, los y en el puntos, trabajo bien hecho, supongo. Claro, ¿no? Los puntos de equilibrio los marca quizás el dimensionar o el buscar esas mediaciones que faciliten el acceso, lógicamente, a valores o realidades que vivimos diariamente todo el mundo, y luego esa cosmovisión cristiana o esa forma de vivir o de expresar la alegría de Jesús, ¿no? Resucitado, en todos los proyectos. Concretamente, yo creo que al final no dejan de ser guiños, ciertamente, ¿no? En una editorial religiosa como ese del Vives, en una apuesta seria por el mundo educativo, con las ideas claras, ¿no? Que al final el diseño, la imagen, los personajes o todo aquello que se crea, que en el fondo no deja de ser creaciones literarias para acercar a la postura y a la propuesta que es el Evangelio, ¿no? Yo creo que de ahí radica, de hecho, el sustento de todos los proyectos. Traemos el ejemplo, ¿no? De la palabra Sacerarte, que yo creo que una preciosidad, trabajo de años, de recuperar todo lo que es lo ilustrativo, ¿no? La imagen, y luego, lógicamente, con el contenido, con el mensaje adaptado, eso sí, adaptado a los tiempos, pero sin perder el rigor y la fuerza y la riqueza que tiene la palabra, ¿no? La palabra se hizo arte y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, sí, un poquito era el juego, ¿no? Jugar con este... Pero fíjate que es un libro porque al final es una adaptación, no es la Biblia, lógicamente, ¿no? Un libro que adapta y que condensa los momentos salvíficos, los personajes más importantes, ¿no? De la historia de salvación, de este diálogo entre Dios y nosotros, que no deja de ser un libro que también está abierto al mundo del arte, es decir, que se puede acercar cualquier persona, creyente o no creyente, a disfrutarla, porque no deja de ser una obra de arte, ¿no? De hecho, así como... nos olvidamos que visitando un museo del Prado, ahí encontramos, claro, por ejemplo, tienes a Rubens, tienes a cantidad de artistas a lo largo de la historia del arte y de la historia de la humanidad, que la motivación de sus pinturas, de sus esculturas, de sus obras arquitectónicas son motivaciones religiosas. Que a veces hace mucha falta tocar la Biblia, y si se puede conjugar leer la Biblia y admirar y disfrutarla, ¿no? Disfrutarla común. Yo les recomendaría que pasaran por alguna librería, cómprenlo o no, les recomendaremos que lo compren. Siempre ayuda. Que la toquen, que la huelan, que gasten 5 minutos en la librería en visitar la palabra se hace arte, y muchos de los libros que hacen Edelvives, también a través de CAF, que es una editorial que conocemos más porque ya son muchos años trabajando. Exacto, y además colaborando en coediciones, pero
Es otro modo de hacer también edición. Exacto, sí. Remitiéndome un poquito a lo que es la línea del texto, ¿no? Que muchas veces es lo que llega a más niños por el tema educativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que viene la reforma, ¿no? Esta que se va a implantar, que es una mejora, ¿no? de la ley de la LOE, ¿no? De la ley de calidad, ¿no? Que se propone. Claro, nosotros estamos ya elaborando y preparando un poquito la propuesta desde la opción no tanto del contenido, que eso lógicamente no se va a tocar, se va a desarrollar o se va a seguir desarrollando, sino buscando aquellos elementos que ayuden a poner un punto de equilibrio en esta propuesta de anuncio. Tenemos un lema, o solemos hablar, ¿no? Del departamento más concreto de instituciones religiosas cuando ponemos en marcha cualquier tipo de estos proyectos, es decir, en la oferta, porque hay una oferta en la propuesta de evangelización, hay una demanda, es decir, tenemos que ser lo suficientemente hábiles de presentar el mensaje de Jesús con las formas creativas, los elementos simbólicos, el diseño gráfico, los contenidos mejor adaptados a las realidades, ¿no? Y prácticamente cualquiera de los proyectos siempre hacen un análisis fundamental en la experiencia, esta iluminación, o bien del texto bíblico, del contenido propio, de cualquier propuesta de valores que apoye y refuerce de lo que el niño va aprendiendo, y lógicamente al final esto tiene que darse una consecución desde el compromiso, desde lo celebrativo, desde cualquier ámbito, ¿no? Incluso también me atrevería a decir, ¿no? Cuando hicimos ya la alianza con Verbo Divino para poner en marcha el proyecto de catequesis, que nace también con Jesús el Señor, donde uno de los elementos que marcaban la diferencia era precisamente lo bíblico, es decir, es algo que está permanentemente en cualquiera de los proyectos, pero eso sí, con un tratamiento distinto, incluso el tema de la música, por ejemplo, es algo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque los chicos nuestros están acostumbrados a moverse en este lenguaje sonoro, en el lenguaje sensorial, y de alguna manera tienes que estar también en esas claves y coordenadas, ¿no? Entonces, a ver, la música, la imagen, cualquier elemento, o en este caso mascotas, la apuesta por lo audiovisual, pues tiene que estar muy pautada y muy marcada, ¿no? En nuestros proyectos de religión, que están para educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, es un claro ejemplo de todo lo que estabas explicando. Vemos mascotas, vemos calendarios, vemos música, vemos CDs, vemos DVDs, vemos mapas, vemos hasta bolsas. El tema digital, etcétera, sí. Es absolutamente revolucionario. Estamos acostumbrados a una clase de religión como mucho más de pizarra y de libro viejo. Exacto, sí. Sí, de hecho, otro elemento, ¿no? Que también pautábamos desde el principio es: si yo pongo encima de una mesa cualquier libro de cualquier área, de cualquier etapa, el libro de religión tiene también que aportar y sumar, no restar o quedarse paralelo, ¿no? Claro. Entonces, claro, lógicamente, trabajar con un equipo de diseño como es el de diseño del grupo del Vives, pues maneja todas las claves, no solo maneja las claves del texto puro y duro que se desarrolla curricularmente, sino también, lógicamente, la clase de religión como opción, lógicamente, de la editorial religiosa que es, pues tiene que estar en un primer nivel con un tratamiento y un cuidado exquisito, ¿no? Como debe ser, y lógicamente al final el receptor del proyecto tiene que disfrutar, porque si no, ¿qué hacemos con los libros? Un libro en desuso, un libro que no está en estas claves. Ya digo que sin perder lo que es el contenido, que eso lógicamente es curricular, tiene que estar aprobado. Sí, pero suena mucho a la reciente exhortación apostólica de Francisco, Evangelio Gaudium. Efectivamente. La alegría del Evangelio. Tiene que ser una buena noticia. Eso. Tenemos que sonreír, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que creemos y de lo que sentimos, y transmitirlo a un mundo que no nos vea como extraños. Y en ese sentido, todos estos ejemplos nos muestran que es posible. No hemos hablado de muchos, pero de muchos otros, pero Dios y la guerra, que es un libro fantástico sobre esas malditas guerras de África y cómo la presencia de lo divino y cómo... El tema de Uganda, sí, efectivamente. Es brutal, de José Carlos Rodríguez, es buen amigo de esta casa, con la música de otra parte, que combina también esto que decís. Yo recuerdo todavía aquel concierto que hiciste, sí, que fue maravilloso. ¿Hacia dónde quiere ir el Vives? Yo creo que ahora... En época de... Sí, en una época de mucho cambio, mucho cambio y transformación. Además, yo creo transformación me gusta más que cambio, sí, fíjate. Más quizás, ¿no? Que sea esto, ¿no? En tiempos de crisis se abren oportunidades, ¿no? Que la palabra crisis ya te va marcando un poquito esta tesitura, ¿no? Yo creo que lo hemos asumido como una opción de oportunidad. De hecho, cuando nace CAF, yo recuerdo que era el peor momento, cuando ya se iniciaba la crisis, ¿no? Aquí en España, es decir, cómo ahora sale una editorial con un desembarco de lo que supone en los tiempos donde se están cerrando, abriendo ERES, etcétera. Y yo creo que quizás sigue un poco esta propuesta de la Junta de Gobierno, ¿no? Es decir, queremos apostar por lo religioso
queremos cuidar, queremos dar un mensaje de evangelización, queremos estar presente y eso, pues lógicamente, midiendo, cuidando los tiempos, cuidando las tiradas, o sea, yo creo que esto al final tiene que ser una gestión de rentabilidad, esto es así, ¿no? Porque si no, lamentablemente no podríamos... Cuidando las tiradas, pero también con la facilidad que os da tener la capacidad de una imprenta propia, claro, y el especial cuidado que, como ven ustedes, y en otros tantos libros que hemos presentado y seguimos presentando de CAF, se cuida desde la portada hasta el tipo de papel, la presencia, el formato, todo. Es un trabajo en el que ya hablaremos tranquilamente en otro momento, en otras entrevistas, pero del que nosotros también nos sentimos orgullosos porque hay una apuesta en común, un trabajo en común con CAF, un convencimiento de que esto es por donde tiene que ir, y también se ha trasladado a un comienzo de coedición que, bueno, al menos los primeros libros, sobre todo el de Isabel Gómez Acebo, ha resultado compañero de Asís, efectivamente, un auténtico éxito. Sí, hablas de alianzas, yo creo que con vosotros, con Verbo Divino, con Sociedad Bíblica, quiero decir, estamos en una clave de alianzas porque al final tienes que sumar, ¿no? Hace poquito salió el sello By Me, por ejemplo, en Edelvives con Macmillan para potenciar el tema bilingüe. Sí. Es decir, yo creo que es complejo, es difícil buscar alianzas porque cada uno tiene intereses, pero cuando centras en el destinatario, en un proyecto de escuela, un proyecto de evangelización, pues al final yo creo que todo se concreta. Y la cruz tiene mucho que sumar para los cristianos. Sí, muchísimo. Yo creo que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De diferente postura. Ahora también yo quiero dar a conocer, ¿no? También el crecimiento del grupo Edelvives en América, ¿no? Concretamente ya en Argentina, llevamos ya un tiempo trabajando. Hace poquito se adquirió Progreso, que es de la editorial de los hermanos Marista de México, y desde aquí también estamos potenciando, ya puedo anunciar, ¿no? Que sale la primera Biblia hispanoamericana escolar, que hemos también trabajado el texto que nos han cedido tanto Verbo Divino como Sociedad Bíblica, y que en muy poquito tiempo pues, va a estar también implantado toda esta política o esta propuesta de dar una imagen y un contenido cuidado y al mundo latinoamericano, que yo creo que tanto, efectivamente, y que tanto nos tiene que aportar. Por lo tanto, es cierto que hay un crecimiento y yo diría, y sin ser muy pedante y sin buscar ningún tipo de arrogancia, ¿no? Pero hay una clave de éxito, es decir, hemos buscado, sabemos muy bien lo que queremos, tenemos muy claro que hay competidores fuertes y que no facilitan, lógicamente, en un mercado tan complejo y tan difícil como es el educativo, y que tiene que ser así, pero que emerja, que se apueste, que se hagan las cosas bien, que se tenga muy claro hacia dónde se quiere caminar, pues hombre, te llena de orgullo trabajar en una editorial como la nuestra, como es Edelvives, y sobre todo te llena de orgullo recibir tan buenos ecos por parte del consumidor final, ¿no? Que al final no deja de ser un cliente que se hace pues prácticamente amigo de la casa, ¿no? Por fuera y por dentro, porque es una apuesta que nos consta, los hermanos maristas de Roma, en la que creen y en la que están decididos a continuar. Y es una apuesta que ahora, coyunturalmente, o como lo queramos decir, con los vientos que provienen de Roma, está muy bien, pero que vosotros lleváis apostando por ella unos años, la friolera de 5 años mínimo. Me permito, si quieres y si se puede, ¿no?, adelantar un proyecto, ¿no? El proyecto en ti, el proyecto de interioridad, que también ya estamos lanzando al mercado, un proyecto que también de alguna manera intenta dar respuesta fundamentalmente ya no solo al ámbito de lo religioso, católico, cristiano, no más nuestro, ¿no?, sino que posibilita o va a facilitar el acceso a los sagrados, desde todo el tema de innovación pedagógica, las corrientes nuevas, ¿no?, que se están implantando en España, y que también nos preocupaba, ¿no?, que es el tema de la interioridad, el sentido, el buscar también la apertura a lo trascendente, y lógicamente también presentaremos nuestro mensaje, ¿no?, el mensaje de Jesús, pero como experiencia, no tanto abordar un dogma, una teoría, una teología, ¿no? Incluso en los cambios que estamos sufriendo en la sociedad, los cambios culturales, los cambios religiosos, pues de alguna manera también tienes que adaptar este mensaje, y debes de cuidar todas las formas, ¿no? Concretamente es un proyecto, el proyecto En Ti, que en poquito tiempo pues va a dar a la luz y que también va a abarcar desde 3 añitos a 18, ¿no? También estamos ahí desarrollando con un gran equipo de autores, con mucha gente que yo creo que va a hacer el esfuerzo. Incluso el último libro, primero, ¿no?, de este año, que sacamos en CAF, va a dar también un marco teórico, que es el que hacemos con Francesc Torralba, sobre interioridad y sentido. Es decir, vamos a buscar las bases, los fundamentos, porque hay mucho ya. Existen ya proyectos donde se empiezan a trabajar, hay inquietud, hay necesidad, y yo creo que no deja de ser una respuesta más que desde la editorial vamos a cuidar y lógicamente vamos a poner en marcha. Se nos ha pasado luego, efectivamente, sí. Háblanos de
Bueno, claro, para dar sustento y que llegue y que se acceda pues a todo este tipo de recursos y de proyectos. Que teníamos muchas cosas, algo se nos puede haber olvidado. Algo lógico, ¿no? Esto el tema del plan de formación Vívelo, ¿no? Hemos buscado también palabras cercanas que muevan las emociones, ¿no? Concretamente en estos días estamos ya poniendo en marcha un módulo de experto en pastoral con la Facultad de Granada de Teología, junto con Edelvives, y yo creo que grandes ponentes que van a apostar y apoyar. En breve también vamos a desarrollar dentro de este plan de formación que es el Vívelo, ¿no? Que no deja de ser un asesoramiento, refuerzo y servicio a todo lo que hay detrás, pues con un plan de formación para profesores de secundaria que haremos también con el Instituto de Pastoral de cara al verano que viene, ¿no? Y luego multitud de servicios, de formaciones, de cursos en diócesis, colegios y FERE, ¿no? Escuelas católicas, que también lógicamente apostamos desde el principio, ¿no? Ahora hemos acabado en noviembre, el congreso, ¿no? El congreso que se celebró en Valladolid. Lógicamente Edelvives también ha hecho una apuesta, una inversión fuerte en dar a conocer los proyectos y fundamentalmente estar al lado de la gente de iglesia, que es lo que somos, ¿no? Estamos vivos, señores, y trabajando por hacer realidad también hoy el mensaje de Jesús. Hace más de 2000 años y sigue vivo y sigue activo y sigue innovándose, porque la palabra se sigue haciendo arte, se hace carne, se hace vida y se hace también libros, discos y material formativo. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Felicidades por tus nuevas responsabilidades y esperemos que 2014 sea al menos tan bueno como 2013. Sí, seguro. Hombre, también yo creo que no podríamos adelantar algo, ¿no, Jesús? De lo que vamos preparando, que vamos desarrollando, si te parece. No está Antonio el responsable de CAF, pero estamos elaborando y tenemos intención, ¿no?, de abarcar el mundo de la evangelización, la comunicación, todo este tema que nos preocupa desde CAP, ¿no? Y queríamos contar, lógicamente, con Religión Digital en tu nombre, ¿no?, concretamente contigo. Vamos a hacer todo un trabajo que si quieres adelantamos. Una guía, ¿no? Una especie de vademecum de cómo evangelizar en el mundo de hoy a través de en distintos campos, desde la escuela, la familia, la propia iglesia, dar un poquito claves de por dónde creemos que podrían ir estos nuevos tiempos. Siempre desde el anuncio, siempre desde la propuesta. Y desde una perspectiva periodística, ¿no? Que al final también se trata de informar y formar. Y formar. También dar claves a las instituciones religiosas de cómo afrontar problemas y cómo, esto que hace muy bien Edelvives y que hace magníficamente CAF, cómo llevar bien la buena noticia y poder venderla, todo esto entre comillas, a otros lugares, de una manera profesional, porque no hay que olvidar que en esto también necesitamos buenos profesionales. Movidos de la fe, pero... Sí, me gustaría, Jesús, nada, por concluir, ¿no?, porque es cierto que hay mucha información, hay muchas apuestas, hay muchas propuestas, bautizar, ¿no?, de alguna manera, si se puede decir, este sello nuevo de literatura infantil juvenil, que nace también en la casa, ¿no?, en el Edelvives, que es Laude, que empieza a sonar, que van a empezar a salir los primeros libros, concretamente en breve va a salir toda una propuesta de mandalas religiosos, bíblicos, etcétera. Estamos preparando más propuestas de Camisibay, estamos desarrollando todo un tema de cultura solidaria y literatura, y hace poquito pues estamos ya cerrando una propuesta para el tema de los jóvenes, ¿no?, literatura narrativa religiosa, con yo creo que excelentes autores de primer nivel además, que han apostado en este sello que es Laude y que yo creo que nos va a dar... Cuando nacen las inquietudes y nacen los deseos de leer a la vez, hay un vacío, al menos en castellano, respecto a literatura en valores para adolescentes y jóvenes, que hay que llenar, y que se os agradecería mucho que contribuyerais a llenar eso. Eso tiene material para una entrevista específica, si te parece. Eso yo creo que sí, que abordaremos ya. Hoy hemos hablado de muchísimas cosas, además hablaríamos, seguro que se han quedado con ganas de mucho más. Les invito a que entren en la página web de Edelvives, que vean todo lo que hay y que llamen, que se informen, que intenten encontrar caminos para al final pues encontrar a ese Jesús que está en todas partes. Muchísimas gracias, Jesús, Juan Pedro. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.